Conociendo los valores aproximados del logaritmo de 2 igual a 0,301 y logaritmo de 3 igual a 0,477, calcula los siguientes usando las propiedades de los logaritmos. En primer lugar, estas son las 4 propiedades que vamos a utilizar. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Logaritmo de cociente es la resta de los logaritmos. Logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Y logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. Apartado A, logaritmo de 24. En primer lugar factorizamos 24, que nos da 2 al cubo por 3. Por lo tanto, el logaritmo de 24 es el logaritmo de 2 al cubo por 3. Desarrollamos el logaritmo de 24 utilizando la propiedad del logaritmo del producto, lo que nos da logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 3. Continuamos desarrollando el logaritmo, aplicando la propiedad del logaritmo de potencia en el logaritmo de 2 al cubo, quedando 3 por logaritmo de 2, más el logaritmo de 3. Y así queda nuestro logaritmo desarrollado. Como conocemos los valores del logaritmo de 2 y de 3, sustituimos. Lo que nos queda, logaritmo de 24 es igual a 3 por el logaritmo de 2, que es 0,301, más el logaritmo de 3, que es 0,477, que da 1,38. Apartado B, logaritmo de 5. Como sabemos, 5 es igual a 10 entre 2, por lo tanto, el logaritmo de 5 es el logaritmo de 10 entre 2. Empezamos a desarrollar el logaritmo aplicando la propiedad de cociente, quedando logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Como conocemos los valores del logaritmo de 10 y de 2, sustituimos, quedando logaritmo de 5 es igual a 1 porque aplicamos la propiedad del logaritmo de 10 en base 10 es siempre 1, menos el logaritmo de 2 que es 0,301 que nos da como resultado 0,699. Apartado C, logaritmo de 36. En primer lugar factorizamos 36, que nos da 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Por lo tanto, el logaritmo de 36 es el logaritmo de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Desarrollamos el logaritmo utilizando la propiedad del logaritmo de producto, lo que nos da logaritmo de 2 al cuadrado más logaritmo de 3 al cuadrado. Continuamos desarrollando el logaritmo de 36 aplicando la propiedad del logaritmo de potencia, quedando 2 por logaritmo de 2 más 2 por logaritmo de 3. Como conocemos los valores del logaritmo de 2 y de 3, sustituimos. Lo que nos queda, logaritmo de 36 es igual a 2 por el logaritmo de 2, que es 0,301, más 2 por el logaritmo de 3, que es 0,477. Y esto nos da 1,556. Apartado D, logaritmo de 9/24. En primer lugar factorizamos 9, que nos da 3 al cuadrado. No es necesario factorizar 24 porque ya hemos calculado su logaritmo anteriormente. Por lo tanto, el logaritmo de 9/24 es el logaritmo de 3 al cuadrado partido de 24. Desarrollamos el logaritmo aplicando la propiedad de cociente, que nos da logaritmo de 3 al cuadrado menos logaritmo de 24. Continuamos desarrollando utilizando la propiedad del logaritmo de potencia, dando 2 por logaritmo de 3 menos logaritmo de 24. Como conocemos el valor del logaritmo de 3, sustituimos, quedando logaritmo de 9/24 es igual a 2 por logaritmo de 3, que es 0,477, menos el logaritmo de 24, que es 1,38, lo que nos da menos 0,426. Apartado E, logaritmo de 75. En primer lugar factorizamos 75, que nos da 3 por 5 al cuadrado. Por lo tanto, el logaritmo de 75 es el logaritmo de 3 por 5 al cuadrado. Desarrollamos el logaritmo aplicando la propiedad del logaritmo del producto, que nos da logaritmo de 3 más logaritmo de 5 al cuadrado. Continuamos desarrollando utilizando la propiedad del logaritmo de potencia, que nos da logaritmo de 3 más 2 por logaritmo de 5. Como conocemos los valores del logaritmo de 2 y de 5, porque lo hemos calculado anteriormente, sustituimos. Lo que nos queda, logaritmo de 75 es igual al logaritmo de
3, que es 0,477, más 2 por el logaritmo de 5, que es 0,699, que da 1,875. Apartado F, logaritmo de 64. En primer lugar, factorizamos 64, que nos da 2 a la sexta. Por lo tanto, el logaritmo de 64 es el logaritmo de 2 a la sexta. Desarrollamos el logaritmo aplicando la propiedad del logaritmo de potencia, lo que nos da 6 por logaritmo de 2. Como conocemos el valor del logaritmo de 2, sustituimos lo que nos queda. Logaritmo de 64 es igual a 6 por el logaritmo de 2, que es 0,301, y esto nos da 1,806. Apartado G, logaritmo de 20. En primer lugar, factorizamos 20, que nos da 2 al cuadrado por 5. Por lo tanto, el logaritmo de 20 es el logaritmo de 2 al cuadrado por 5. Desarrollamos el logaritmo aplicando la propiedad del logaritmo del producto, lo que nos da logaritmo de 2 al cuadrado más logaritmo de 5. Continuamos desarrollando el logaritmo utilizando la propiedad del logaritmo de potencia, dando 2 por logaritmo de 2 más logaritmo de 5. Como conocemos el valor del logaritmo de 2 y el de 5, sustituimos lo que nos queda. Logaritmo de 20 es igual a 2 por el logaritmo de 2, que es 0,301, más el logaritmo de 5, que es 0,699, lo que nos da 1,301. Apartado H, logaritmo de 0,2. Como sabemos, 0,2 es igual a 2 dividido entre 10. Por lo tanto, el logaritmo de 0,2 es el logaritmo de 2 partido de 10. Desarrollamos el logaritmo aplicando la propiedad del logaritmo de cociente, que nos da logaritmo de 2 menos logaritmo de 10. Como conocemos los valores del logaritmo de 2 y de 10, sustituimos quedando. Logaritmo de 0,2 es igual a logaritmo de 2, que es 0,301, menos 1, porque aplicamos la propiedad de logaritmo de 10 en base 10, es siempre 1, y esto nos da menos 0,699. Apartado I, logaritmo de 2 tercios. Desarrollamos el logaritmo aplicando la propiedad de logaritmo de cociente, que nos da logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Como conocemos los valores de los logaritmos de 2 y 3, sustituimos, quedando logaritmo de 2 tercios es igual a el logaritmo de 2, que es 0,301, menos el logaritmo de 3, que es 0,477, y esto nos da menos 0,176. Apartado J, logaritmo de 150. En primer lugar, factorizamos 150, que nos da 2 por 3 por 5 al cuadrado. Por lo tanto, el logaritmo de 150 es el logaritmo de 2 por 3 por 5 al cuadrado. Desarrollamos el logaritmo utilizando la propiedad del logaritmo de producto, que nos da logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 5 al cuadrado. Continuamos desarrollando aplicando la propiedad del logaritmo de potencia, quedando logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más 2 por logaritmo de 5. Y así queda nuestro logaritmo desarrollado. Como conocemos los valores de los logaritmos de 2, 3 y el de 5, sustituimos lo que nos queda. Logaritmo de 150 es igual al logaritmo de 2, que es 0,301, más el logaritmo de 3, que es 0,477, más 2 por el logaritmo de 5, que es 0,699, lo que nos da 2,174. Y apartado K, logaritmo de 0,83 periodo. Como sabemos, 0,83 periodo es igual a 5 sextos. Desarrollamos el logaritmo utilizando la propiedad del logaritmo de cociente, que nos da logaritmo de 5 menos logaritmo de 6. Factorizamos 6, que nos da 2 por 3, quedando logaritmo de 5 menos logaritmo de 2 por 3. Continuamos desarrollando aplicando la propiedad del logaritmo del producto, quedando logaritmo de 5 menos logaritmo de 2 más logaritmo de 3 entre paréntesis. Como conocemos los valores de los logaritmos, sustituimos, quedando
Logaritmo de 8,3 periodo es igual al logaritmo de 5, que es 0,699, menos el logaritmo de 2, que es 0,301, más el logaritmo de 3, que es 0,477, entre paréntesis, lo que nos da menos 0,076.